Jesús is the Good Shepherd. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús es el buen pastor. Recientemente, hemos estado hablando sobre cómo Dios nos ayuda en los tiempos difíciles. La semana pasada hablamos de cómo enfrentar el miedo y la desesperación que sentimos en esta vida difícil. Mientras estemos en esta tierra, todos enfrentamos a circunstancias terribles que nos dan miedo, problemas terriblemente peligrosas y dañinas para nosotros, dificultades imposibles por falta de recursos y sabiduría. Cuando todo va mal, y los problemas se acrecientan, las promesas de Dios a su pueblo siempre son poderosas, eternas e inmutables. No temas, porque yo estoy contigo, ningún problema es más grande que yo, para Dios nada es imposible. En Isaías 43:1, así dice el Señor, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Isaías 43:2 y 3, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo tu Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No tener temor, no significa no sentir miedo. Es imposible no tener miedo cuando estamos amenazados. Sin embargo, Dios dice que no temas, quiere decir no estés aterrado, confía en mí, porque yo te ayudaré a superar todo esto. En lecciones anteriores, hemos hablado que David, el rey de Israel, escribió salmos, o cánticos sobre las muchas circunstancias aterradoras que enfrentó. En estos salmos, podemos ver cómo David lidió con el miedo. Mientras era perseguido sin descanso por hombres de Saúl para matarlo, David escribió, cuando tengo miedo yo en ti confío. Salmos 123:3, por eso sé que la cuida de mí. David reaccionó así frente a circunstancias verdaderamente aterradoras, porque sabía quién era Dios y cómo era su relación con él, por eso, sabía y estaba seguro que Dios estaba con él. Con, es una palabra pequeña con un gran significado. Se usa para indicar el objeto hacia el cual se dirige el deseo o la actividad. David sabía que el deseo y la acción era su respaldo en Dios, por lo tanto, no temió, sino confiaba. David escribió numerosos salmos que nos dan una idea de su comprensión y su relación con el Señor. Su cántico más conocido es el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Salmo 23 del 1 al 4. Este no es un salmo fúnebre como algunos piensan. El valle de sombra de muerte es esta vida llena de enfermedades, sufrimiento y muerte a causa de la maldición del pecado que hemos heredado de Adán. Por eso, caminamos por el valle de sombra de muerte todos los días. Romanos 5 del 12 al 14, Isaías 25 del 7 al 8. Antes de ser rey, David era pastor. Por eso comprendía la relación entre un pastor y sus ovejas, y lo que significaba una oveja para un buen pastor que la cuida. Ahora, tomaremos tiempo para considerar lo que significa tener al Señor como nuestro pastor y por qué, entonces, como David, podamos decir frente a las circunstancias difíciles, no temeré, porque tú estás conmigo. Nuestro Dios Todopoderoso usa muchas imágenes para describirse a sí mismo, a su pueblo y manifestar su relación que desea con su pueblo. Una de estas imágenes, la de un pastor y sus ovejas, nos ayuda a ver el valor que tenemos para Dios, así como el cuidado que nos brinda diariamente. Nuestro Dios Todopoderoso creó a los seres humanos para ser sus hijos e hijas, para ser su familia y vivir en armonía y comunión con Él. Sin embargo, el pecado nos ha descalificado a todos sacándonos del propósito del que fuimos creados. Romanos 3:23. Dios se refiere a los hombres y mujeres que viven en el pecado como ovejas descarriadas. Isaías 53. Jesús es llamado el buen pastor que vino a buscar y salvar a los perdidos, salvándoles y restaurándoles para volver a Dios nuestro Padre. Isaías 53:6, Juan 10:11.
Lucas 19:10, Mateo 10:16. Esta imagen está cargada de significado para los judíos de la ciudad en el que nació Jesús, y para todo Israel, la nación judía del siglo XIX. Ellos sabían que las ovejas eran las posesiones más valiosas de Israel. Las ovejas, que no son animales dependientes, requieren atención y cuidado más que cualquier otro tipo animal doméstico. El pueblo judío comprendió que una oveja perdida no puede encontrar por sí sola el camino para volver a casa, que el pastor debe encontrarla y traerla de vuelta. Nosotros como ovejas somos valiosas para el pastor. Por eso, el Señor hacer todo lo posible para buscarlas, encontrarlas y traerlas de vuelta a casa. Para ilustrar el valor que tienen los hombres perdidos para Dios, y exaltar el esfuerzo por parte del pastor para salvar a la oveja perdida, Jesús contó varias parábolas sobre pastores que iban en busca de ovejas perdidas. Cuando los líderes religiosos reprendieron a Jesús por sanar la mano deforme de un hombre en sábado, Jesús respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo en sábado, ¿no se pondrían a ir a rescatarla? Claro que sí. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Es correcto hacer el bien en sábado. Mateo 12 del 11 al 12. Cuando los líderes religiosos judíos criticaron a Jesús por comer con pecadores, él respondió: si tuvieran 100 ovejas y una se perdiera, no dejarían las 99, irían a buscar hasta encontrar la oveja perdida, cuando lo encuentran y lo traen a casa no se alegrarían con sus amigos. Lucas 15 del 4 al 7. ¿Por qué? Porque las ovejas siguen siendo valiosas para el pastor incluso si están perdidas y descarriadas. Todos en la cultura judía entendían que el pastor debía estar atento a sus ovejas, incluso contarlas, para ver si estaban completas o si les faltaba algún. El primer pensamiento y la preocupación del pastor es cómo estaba la condición abatida. Abatida, es un antiguo término inglés para referirse a una oveja que estaba caída y no podía levantarse. Las ovejas, a veces se dan la vuelta en el suelo agitando sus patas frenéticamente con miedo y frustración, no pueden levantarse, y pueden morir en pocas horas. Las ovejas mueren rápidamente, especialmente en climas cálidos, porque la acumulación de gases interrumpe el flujo sanguíneo y se ahogan, y los depredadores buscan ovejas solas, abandonadas y descuidadas para devorarlas porque son presas fáciles. Si el número de ovejas era insuficiente, el pastor dejaba al resto del rebaño y buscaba la que se había perdido. Iba a buscarlo con diligencia y rapidez porque tenía los minutos contados. La preocupación por saber si la oveja está bien lo apuraba a buscarlo. Se transformaba en alegría al encontrarla. El pastor la ponía de pie, la ayudaba a ponerse de pie, la frotaba con aceite para aliviar la presión de los gases, y le frotaba las patas para restablecer la circulación. Un buen pastor no se disgustaba cuando las ovejas se caían, y cuando estaba caída no la abandonaba, corría a buscarla, solo se sentía aliviado al encontrarla y lo traía a casa, cargándolas en sus hombros. Estas parábolas no solo nos ilustran el valor de las ovejas para el pastor, sino también nos muestran la dedicación que el pastor tiene hacia sus ovejas. La vida de un pastor era una vida de dedicación al bienestar y la protección de su rebaño. El destino de una oveja dependía enteramente de cómo era su amo. Un buen pastor significaba ovejas bien cuidadas. Un mal pastor significaba ovejas descuidadas. El pastor era dueño, administrador, protector y proveedor. Su trabajo requería estar alerta constantemente, especialmente de noche, cuando las ovejas son más vulnerables a los depredadores. Pastorear el rebaño era una vida dura. Requería largas jornadas del esfuerzo de toda la familia, los niños incluso trabajaban con los rebaños. Génesis 29:6, Primera de Samuel 16:11. Para David, el Salmo 23 no era simplemente un poema, una expresión sincera que emanaba de su propia comprensión y experiencia como oveja. Él comprendía la preocupación del pastor por sus ovejas, él hacía lo necesario para cuidarlas adecuadamente, guiándolas, proveyéndolas de protección, pasto verde y agua limpia. En Salmos 23 del 1 al 2, David inició su salmo con estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastorea. Estos versos que para nosotros suenan solo como una poesía, para el rey David estaban llenos de verdad y significado. Las ovejas son criaturas vulnerables que necesitan un pastor que las cuide y David sabía que Dios, por experiencia de pastor, que Dios proveería y cuidaría de él. Este conocimiento hizo que David tuviera paz, confiado y contento en cualquier circunstancia.
David sabía que, por su condición de oveja, es casi imposible conseguir que las ovejas lo escuchen y lo echen a menos que estén libres de miedo, hambre, sed, fricción con otras ovejas, plagas y parásitos, que no estén inquietas, agitadas y descontentas y que no prosperan, que las ovejas solo cerca de él podían tener paz y estar contentas. El pastor debe proveer de todas estas cosas para que las ovejas puedan descansar, relajarse y estar contentas, de que no se preocupen por nada, que estén seguras y confiadas de que él cumple sus necesidades. Las ovejas hambrientas y sedientas no descansarán en paz y contentas. El pastor debe tener un plan para mover y guiar a sus ovejas proporcionándoles pasto fresco y agua pura. Si las ovejas no son conducidas adecuadamente a pastos y agua suficientes, se enfermarán y se contaminarán y contraerán parásitos. Las ovejas, especialmente las hembras, necesitan pastos verdes para producir abundante leche para alimentar a sus corderos. Cuando Dios le dijo a Israel que les daría una tierra que fluía leche y miel, se refería a que había abundante pasto y abundante producción de leche. Éxodo 3:8. Las ovejas necesitaban guianza. Además de provisión y protección, ellos confían en su relación con el pastor. Los pastores solían guiar a sus ovejas llamándolas por su nombre. El pastor, para llevar a sus ovejas a pastos fresco, sabía que sus ovejas reconocían la voz. Como las ovejas son extremadamente tímidas, se asustan fácilmente y entran en estampida de pánico, el pastor tenía que tranquilizar al rebaño. Por eso el pastor dormía con sus ovejas, y las ovejas cuando miraban a su pastor, sabían que están seguras y no tenían miedo. Las ovejas tienen un macho o hembra alfa, se empujan entre sí por los mejores pastos, la agitación les inquieta, pero cuando ven a su pastor, dejan de pensar en las demás, dirigen su atención al pastor y dejan de discutir y pelear. David sabía que un buen pastor se queda con sus ovejas velando por ellas de los ladrones y las fieras. David escribió: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. David conocía lo que era preocuparse por sus ovejas perdidas. David cuando era pastor se enfrentaba a osos y leones por cuidar sus ovejas. David por fe, conocía que Dios es el buen pastor, que Cristo encarnaría y moriría como sacrificio por sus pecados. David conocía el valor que tenía para su pastor, y el cuidado y la preocupación que éste tenía por él como oveja. Observemos lo que David sabía de Dios y cómo era su relación con él. En Salmo 8 del 3 al 5, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. En el Salmo 139, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. En el Salmo 56:8, dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cuando Jesús estuvo en la tierra, asumió el título de buen pastor. Dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. El público de Jesús conocía bien a los pastores y las ovejas. Como buenos judíos, conocían la historia de la vida de David, y sus salmos que hablaban sobre el Señor como su pastor. Conocían la responsabilidad que tiene un buen pastor con su rebaño. La vida de un buen pastor giraba en torno y al cuidado de sus ovejas. Él es el único que afronta posibles daños mientras lucha contra animales depredadores como leones y osos. Los judíos que esperaban la venida del Mesías, el Salvador del mundo para librarlos de sus sufrimientos, fueron avisados de antemano por los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento describieron al Salvador venidero como un pastor. En Isaías 40 del 11 al 12, dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Jesús dijo que un buen pastor llama a sus ovejas por nombre y las guía. Juan 10:3, dijo también:
Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Juan 10:14, yo conozco y reconozco a las mías. El público sabía que los pastores usan sus callados para devolver a sus madres los corderos separados. Para hacer esto, el pastor debe saber reconocer quién es la madre y quién es el hijo. El buen pastor nos muestra el corazón de Dios hacia sus ovejas porque el buen pastor es Dios mismo. El pastor conoce y cuida a sus ovejas como grupo, un rebaño, incluso como individuos. Él los ve, y los conoce por su nombre, se preocupa por ellas y cuando se pierden, se cansan o se enferman, corre a socorrerlas. La verdad de que Dios es el buen pastor está con nosotros, nos da confianza para reconocer quiénes somos delante de sus ojos, y cómo está nuestra relación con Él. Con la creación y la redención, pertenecemos al buen pastor, que nos cuida con compasión y ternura. Primera de Pedro 5:7. El pastor es nuestro creador y nuestro redentor. Cuando Dios creó a Adán, creó a toda la descendencia humana, donde todos estábamos potencialmente sujetos a la herencia de Adán. El primer pronunciamiento del Señor sobre nosotros fue, muy bien. Génesis 1:31. Cuando nos extraviamos por la esclavitud del pecado, como estamos perdidos y nuestro pastor Jesucristo, se encarnó y nació en este mundo para redimirnos mediante su sacrificio de su muerte en la cruz. Al hacerlo, abrió el camino para que fuéramos restaurados a su familia. Primera de Pedro 1:18 al 19. Primera de Pedro 3:18. Nuestro valor para Dios no proviene de nuestros éxitos ni de nuestros fracasos, sino de las razones que tenemos en que Dios nos creó y nos redimió. Su ayuda no viene porque la merecemos, es porque sabemos quién es Él, y quiénes somos y cuál es nuestra relación con Él. Esta comprensión nos ayuda a estar seguros y no tener miedo. En el contexto de que Dios nos conoció antes de crear la tierra, y nos eligió para ser suyos a través de la creación y la redención, Rom 8:2.29-30, note lo que escribió el apóstol Pablo. En Romanos 8 del 31 al 32, dice, ante pues diremos a esto, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se negó en dar a su propio Hijo, sino que lo ofreció por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Al comienzo de la lección, citamos Isaías 43 del 1 al 2, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías fue enviado a Israel porque Israel abandonó a Dios para adorar a dioses falsos. Aquí es donde Isaías explica la diferencia entre los que tienen el cuidado y la protección de Dios y a los que están abandonados a su suerte, diciendo que la promesa de Dios era enviar el Mesías cuidaría de su rebaño como un pastor. Isaías a sus ovejas. Isaías 40 del 11 al 12. Dios es nuestro creador y nuestro redentor, nos está llamado a cada uno por nuestro nombre y nos dice, tú eres mío, no temas, porque estoy contigo en tiempos difíciles, nadie te destruirá, y yo te cuidaré y te guiaré hasta sacarte de la tierra. En la próxima semana hablaremos más sobre el buen pastor, pero antes de terminar, consideremos esta reflexión. Cuando sabemos quién es Dios, y lo reconocemos como el buen pastor, y evaluamos nuestra relación con Él, reconociendo que somos una oveja valiosa delante de sus ojos, podemos reaccionar a los problemas como lo hizo David, diciendo, yo confío en ti, Señor, no temeré porque sé que estás conmigo, que me amas y cuidas con cariño. Bendiciones, Diana.